Mi esposa me es infiel con mi jefe, pero no dejaré que la infidelidad de mi esposa me destruya. Mi nombre es Samuel y quiero compartir con ustedes una historia que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó hace unos años, cuando estaba casado con Laura. Llevábamos 10 años de matrimonio y teníamos 2 hijos maravillosos, Sofía, de 8 años, y Lucas, de 5. Trabajaba como arquitecto en una firma prestigiosa y Laura era una exitosa abogada. Nuestra vida parecía perfecta desde el exterior, pero había grietas que solo nosotros conocíamos. Laura y yo nos conocimos en la universidad y desde el primer momento supimos que estábamos hechos el uno para el otro. Compartíamos intereses, metas y una visión similar de la vida. Sin embargo, a medida que pasaban los años y nuestras responsabilidades aumentaban, empezamos a distanciarnos. Las largas horas de trabajo, las responsabilidades parentales y la rutina diaria comenzaron a erosionar la conexión que una vez tuvimos. A pesar de todo, nunca imaginé que nuestra relación se rompería de la manera en que lo hizo. Trabajar como arquitecto en una firma prestigiosa tenía sus ventajas, pero también significaba largas horas y mucho estrés. Mi jefe, Martín, era una figura imponente en el mundo de la arquitectura. Era conocido por su perfeccionismo y su habilidad para cerrar grandes negocios. Siempre admiré su dedicación y su visión, y me esforzaba por aprender de él. Martín y yo desarrollamos una relación profesional cercana. A menudo pasábamos horas discutiendo proyectos y estrategias, y llegué a verlo como un mentor. Sin embargo, también notaba que tenía una personalidad dominante y a veces intimidante. Nunca imaginé que esta relación profesional se convertiría en una pesadilla personal. Con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios en el comportamiento de Laura. Estaba más distante, distraída y parecía siempre tener algo en mente. Inicialmente, pensé que se debía al estrés de su trabajo. Ser abogada en una firma grande no era tarea fácil, y Laura siempre había sido muy dedicada a su carrera. Pero los signos se hicieron más evidentes. Las llamadas telefónicas a altas horas de la noche, las salidas repentinas y las excusas vagas comenzaron a acumularse. Aunque traté de no pensar mal, una inquietud creciente empezó a tomar raíz en mi mente. Era difícil conciliar el sueño con tantas dudas y preocupaciones. Un fin de semana, mientras Laura estaba en una reunión de trabajo, decidí revisar su teléfono. No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero la sospecha y el miedo me llevaron a hacerlo. Encontré mensajes de Martín, mi jefe, mensajes que no tenían nada que ver con el trabajo. Eran personales, íntimos y dejaban poco a la imaginación. Mi corazón se hundió y sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. No confronté a Laura de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto. Pasé días en una especie de neblina, intentando actuar con normalidad mientras mi interior estaba en caos. No sabía cómo enfrentar la situación, y el temor a la verdad me paralizaba. Durante semanas, viví con el peso del secreto. Cada vez que veía a Martín en la oficina, sentía una mezcla de ira y traición. Mi trabajo, que una vez había sido una fuente de orgullo y satisfacción, se convirtió en un recordatorio constante de la infidelidad. Mi desempeño comenzó a sufrir, y mi estado de ánimo se deterioró. Laura, por su parte, parecía ajena a mi tormento interno. Continuaba con su rutina, cada vez más distante y evasiva. Mis intentos de acercarme y hablar con ella eran en vano. La distancia entre nosotros se hacía cada vez más grande, y mi desesperación crecía. Sabía que no podía seguir así, pero aún no estaba listo para enfrentar la realidad. Un día, mientras estaba en una reunión con Martín y otros colegas, recibí un mensaje de Laura. Decía que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Mi corazón se aceleró, y mi mente comenzó a imaginar todo tipo de escenarios. Cuando llegué a casa esa noche, Laura estaba esperándome en la sala, con una expresión que nunca había visto antes. Laura me confesó que estaba teniendo una relación con Martín. Dijo que nunca había planeado que sucediera, que todo comenzó con conversaciones inocentes y que se salió de control. Me explicó que se sentía sola, incomprendida y que Martín le ofreció la atención y el consuelo que necesitaba. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Sentí una mezcla de ira, dolor y traición que nunca había experimentado antes. Después de la confesión de Laura, mi vida se vino abajo. La persona en la que más confiaba me había traicionado de la manera más dolorosa posible. La noticia me golpeó con tal fuerza que sentí que no podía respirar. Pasé días en un estado de shock, sin saber cómo seguir adelante. Laura se mudó a la casa de su hermana por unos días para darme espacio, y yo me quedé solo con mis pensamientos y mi dolor.
No podía evitar pensar en los momentos que habíamos compartido, en los sueños y planes que teníamos juntos. Todo parecía una mentira. La rabia y la tristeza me consumían, y no sabía cómo manejar esas emociones. Intenté seguir con mi rutina diaria, pero cada vez que entraba a la oficina y veía a Martín, sentía una ola de ira y resentimiento. No sabía cómo enfrentar la situación sin perder el control. Después de semanas de tormento interno, tomé una decisión difícil: necesitaba irme. Sabía que quedarme en la ciudad solo perpetuaría mi dolor. Necesitaba escapar, encontrar un lugar donde pudiera sanar y reconstruir mi vida. Decidí tomar una licencia en el trabajo y me dirigí a una pequeña cabaña en las montañas que había alquilado por unas semanas. Necesitaba un respiro, un espacio para pensar y sanar. Empaqué mis cosas y me despedí de mis hijos, asegurándoles que estarían bien con su madre. Aunque el dolor de la separación era inmenso, sabía que era lo mejor para mí. Conduje durante horas, dejando atrás la ciudad y todo lo que me recordaba a Laura y Martín. Cuando finalmente llegué a la cabaña, sentí una pequeña chispa de esperanza. Este sería el primer paso hacia mi recuperación. Los primeros días en la cabaña fueron difíciles. Me costaba adaptarme a la soledad y al silencio. Sin embargo, poco a poco, comencé a encontrar consuelo en la naturaleza. Las caminatas por el bosque, el sonido del río cercano y la tranquilidad del entorno empezaron a calmar mi mente y mi corazón. Sentí que, por primera vez en semanas, podía respirar con facilidad. Durante mis caminatas, conocí a un hombre llamado Diego. Era un veterano de guerra que había encontrado en las montañas un refugio para sanar sus propias heridas. Nos hicimos amigos rápidamente, y sus historias y experiencias me inspiraron. Diego me enseñó a pescar, a reconocer las huellas de los animales y a apreciar la simplicidad de la vida en la naturaleza. Su compañía fue un bálsamo para mi alma. Con el tiempo, la vida en la cabaña se volvió más fácil y placentera. Desarrollé una rutina que incluía caminatas matutinas, tardes de lectura y noches de reflexión frente a la chimenea. La naturaleza me ofrecía una paz que no había conocido en mucho tiempo. Empecé a escribir en un diario, volcando mis pensamientos y emociones en papel. Este acto simple se convirtió en una forma de terapia. Mi amistad con Diego se profundizó. A menudo nos sentábamos junto al fuego y hablábamos sobre la vida, el amor y la pérdida. Diego compartía sus experiencias y me ofrecía una perspectiva que me ayudaba a ver mi situación bajo una nueva luz. Me di cuenta de que, aunque el dolor era inmenso, también tenía la oportunidad de crecer y aprender de esta experiencia. Poco a poco, comencé a sentirme más fuerte y más capaz de enfrentar el futuro. Un día, mientras estaba en el pequeño pueblo cercano a la cabaña, conocí a Elena, la dueña de una librería local. Elena era una mujer encantadora y apasionada por los libros. Nos hicimos amigos rápidamente, y nuestras conversaciones sobre literatura y la vida se convirtieron en una parte importante de mi proceso de sanación. Elena me recomendó libros que resonaban profundamente conmigo y que me ayudaron a entender y procesar mis emociones. Pasaba horas en la librería, inmerso en las historias y en la atmósfera acogedora que Elena había creado. También conocí a otros habitantes del pueblo, personas que, como yo, habían encontrado en ese lugar un refugio para sanar. Sus historias y su amabilidad me recordaron que no estaba solo en mi dolor y que había una comunidad dispuesta a apoyarme. Después de varias semanas en la cabaña, sentí que estaba listo para regresar a la ciudad. Sabía que no podía huir para siempre y que tenía que enfrentar mi realidad. Me despedí de Diego, Elena y las otras personas que había conocido. Sus palabras de aliento y su apoyo me dieron la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía. Volver a la ciudad fue un desafío. Los recuerdos y el dolor seguían allí, pero me sentía más preparado para manejarlos. Volví a mi trabajo con una nueva determinación y enfoque. Sabía que tenía que confrontar a Martín y resolver la situación de una vez por todas. También necesitaba encontrar una manera de seguir adelante por el bien de mis hijos y de mí mismo. La primera vez que vi a Martín después de mi regreso fue una prueba de fuego. Nos encontramos en una reunión de la oficina, y la tensión en el aire era palpable. Decidí enfrentar la situación de manera directa y le pedí que habláramos en privado. Nos dirigimos a su despacho, y allí, con el corazón acelerado, le dije que sabía sobre su relación con Laura. Martín intentó justificarse, diciendo que no había querido lastimarme y que todo había sido un error. Pero sus palabras no hicieron más que aumentar mi ira. Le dejé claro que nuestra relación profesional estaba terminada y que tomaría medidas para asegurarme de que nunca volviera a trabajar en la firma. La confrontación fue dura,
pero sentí una sensación de alivio al haber enfrentado la verdad. Decidí buscar un nuevo empleo. No podía seguir trabajando en la misma firma donde había sido traicionado. Encontré una posición en otra empresa de arquitectura, una oportunidad para empezar de nuevo y dejar atrás el pasado. El cambio fue refrescante y me permitió concentrarme en mi carrera sin las sombras del pasado. En mi nuevo trabajo, conocí a personas maravillosas que me ayudaron a redescubrir mi pasión por la arquitectura. Mis hijos también comenzaron a adaptarse a la nueva realidad. Aunque la separación de Laura fue difícil para ellos, nos esforzamos por mantener una rutina y un entorno estable. Con el tiempo, comenzamos a encontrar una nueva normalidad. Sofía y Lucas fueron mi ancla durante todo este proceso. Sus sonrisas, risas y amor me dieron la fuerza para seguir adelante. Pasábamos tiempo de calidad juntos, explorando nuevos lugares, jugando y simplemente disfrutando de la compañía del otro. Mi relación con ellos se fortaleció y me di cuenta de lo importante que era estar presente en sus vidas. Nos embarcamos en aventuras juntos, desde viajes al zoológico hasta excursiones de campamento. Estos momentos nos ayudaron a sanar como familia y a crear nuevos recuerdos. A través de ellos, encontré una razón para seguir adelante y construir un futuro mejor para todos nosotros. En una de mis visitas a la librería de Elena, conocí a Alicia, una amiga suya que trabajaba como psicóloga. Alicia era una persona cálida y comprensiva, y nuestras conversaciones pronto se convirtieron en una parte esencial de mi vida. Su enfoque en la salud mental y el bienestar resonó profundamente conmigo, y comencé a asistir a sus sesiones de terapia. A través de la terapia, empecé a entender y procesar mis emociones de una manera más saludable. Alicia me ayudó a ver que, aunque había sido traicionado y herido, también tenía el poder de sanar y crecer. Su apoyo y guía fueron invaluables, y nuestra amistad se convirtió en una fuente de fuerza y esperanza. Las sesiones de terapia con Alicia me ayudaron a enfrentar mis emociones más profundas. Hablamos sobre la traición, la ira y el dolor, pero también sobre el perdón y la redención. Poco a poco, comencé a sentirme más ligero y más capaz de manejar mi situación. La terapia me dio las herramientas para reconstruir mi vida desde adentro hacia afuera. A través de la terapia, también descubrí nuevas pasiones y hobbies. Comencé a practicar yoga y meditación, encontrando en estas prácticas una forma de calmar mi mente y cuerpo. La combinación de ejercicio físico y mental me ayudó a encontrar un equilibrio y una paz que no había conocido antes. En mi nuevo trabajo, se presentó una oportunidad emocionante: liderar un proyecto de investigación sobre la sostenibilidad en la arquitectura. Esta era una área que siempre me había apasionado, y la posibilidad de contribuir a algo significativo me llenó de entusiasmo. Me dediqué por completo al proyecto, trabajando con un equipo de profesionales talentosos. El proyecto me permitió redescubrir mi pasión por la arquitectura y me dio un propósito renovado. Trabajar en algo que podía marcar una diferencia en el mundo fue una experiencia profundamente gratificante. Además, el éxito del proyecto me ayudó a reconstruir mi confianza y mi autoestima, que habían sido golpeadas por los eventos recientes. Además de mi familia y mis amigos, encontré apoyo en una comunidad en línea. Me uní a un grupo de personas que habían pasado por experiencias similares y que compartían sus historias y consejos. Esta comunidad se convirtió en una fuente de consuelo y fortaleza, y me ayudó a ver que no estaba solo en mi dolor. A través de las interacciones con la comunidad, aprendí sobre diferentes formas de manejar la traición y el dolor. Sus historias me inspiraron y me dieron esperanza. También comencé a compartir mi propia historia, encontrando en la escritura una forma de liberar mis emociones y conectarme con otros que entendían por lo que estaba pasando. A medida que pasaba el tiempo, me encontré reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Aunque la traición de Laura y Martín había sido devastadora, también me había llevado a un camino de autodescubrimiento y crecimiento. Me di cuenta de que, aunque el dolor era inmenso, también había encontrado una fuerza interior que no sabía que tenía. La reflexión me ayudó a ver que, aunque no podía cambiar el pasado, sí podía controlar mi futuro. Decidí enfocarme en las cosas que podía cambiar y mejorar en mi vida. Esta nueva perspectiva me permitió seguir adelante con una sensación de esperanza y determinación. Un día, inesperadamente, Laura me llamó y me pidió hablar. Accedí a encontrarme con ella en un café cercano. Laura parecía diferente, más apagada y arrepentida. Me confesó que había terminado su relación con Martín y que se había dado cuenta de lo mucho que había perdido. Sus palabras fueron sinceras y llenas de dolor, pero también despertaron en mí una mezcla de emociones complejas. Aunque aprecié su sinceridad y arrepentimiento, sabía que no podía simplemente olvidar lo que había sucedido.
Le dije que necesitaba tiempo para pensar y procesar todo. Laura entendió y respetó mi decisión. Esta conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación, y supe que, aunque el perdón era posible, también tenía que proteger mi corazón. Después de la conversación con Laura, me tomé un tiempo para reflexionar sobre mis valores y mis prioridades. Decidí que, aunque estaba dispuesto a perdonar, no podía permitir que el pasado definiera mi futuro. Necesitaba establecer límites claros y asegurarme de que mi bienestar y el de mis hijos siempre estuvieran en primer lugar. Esta reafirmación de mis valores me dio una nueva sensación de claridad y propósito. Comencé a establecer nuevas metas para mi vida y a trabajar en ellas con determinación. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo con coraje y esperanza. Con el tiempo, empecé a ver los frutos de mi trabajo en el proyecto de investigación y en mi vida personal. Mi confianza y autoestima crecieron, y comencé a sentirme más en control de mi vida. Los desafíos que enfrenté me hicieron más fuerte y más resiliente, y encontré una nueva pasión por el crecimiento personal. Empecé a explorar nuevas oportunidades y a tomar riesgos calculados. Participé en conferencias, escribí artículos y me involucré en proyectos comunitarios. Cada nueva experiencia me ayudó a expandir mis horizontes y a construir una vida rica y plena. Después de meses de reflexión y crecimiento, decidí que no podía perdonar a Laura. Aunque había hecho un esfuerzo sincero por comprender y procesar mis emociones, me di cuenta de que la confianza que una vez tuvimos nunca podría ser restaurada por completo. Sabía que merecía una relación basada en la honestidad y el respeto mutuo. Le dije a Laura que, aunque la perdonaba por el bien de mi propia paz mental, no podíamos seguir juntos. Era una decisión dolorosa pero necesaria. Ambos necesitábamos seguir adelante y encontrar nuestras propias maneras de sanar y ser felices. La vida después de Laura fue un desafío, pero también una oportunidad para redescubrirme. Me enfoqué en mis hijos, en mi trabajo y en mi crecimiento personal. Encontré una nueva casa y comencé a construir una vida que reflejaba mis valores y mis deseos. Pasaba tiempo con Sofía y Lucas, asegurándome de que se sintieran amados y seguros. Continué asistiendo a terapia y manteniendo mis nuevas amistades. La vida no era perfecta, pero sentía que estaba en el camino correcto. A medida que el tiempo pasaba, comencé a ver la luz al final del túnel. Los días oscuros eran menos frecuentes, y los momentos de alegría y satisfacción eran más comunes. Me di cuenta de que, aunque había perdido mucho, también había ganado una nueva perspectiva y una fuerza interior que nunca había imaginado. Mirando hacia el futuro, me siento optimista y esperanzado. Sé que habrá desafíos, pero también sé que tengo la capacidad de superarlos. He aprendido que, aunque la vida puede ser dolorosa, también puede ser hermosa y llena de posibilidades. Y estoy listo para abrazar cada una de ellas con un corazón abierto y una mente clara.